Hey amigos, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Creo que una de las cosas que más diferenciaba a las bandas, a los guitarristas de hace unas décadas con los de ahora, es que entonces intentaban diferenciarse lo más posible de los demás. Es decir, un guitarrista buscaba su propio estilo, de alguna manera para no sonar igual que el de al lado. Y es que aunque los guitarristas que en principio dieron forma a un estilo como el del rock, utilizaron las mismas escalas y también los mismos intervalos para sus composiciones en la guitarra, podían sonar muy diferentes los unos de los otros. Por ejemplo, con un intervalo en principio tan neutro como el de las octavas. En este vídeo vamos a comparar el estilo tocando octavas de cuatro auténticos pioneros y arquitectos del rock: Jimi Hendrix, Tony Iommi, Jimmy Page y Ritchie Blackmore. Veremos qué manera tan distinta tenían de usar estos intervalos en sus riffs, en sus arreglos, solos, melodías, etc. Dejamos para el final los del señor Iommi, desde luego muy distintos a cómo lo usaban sus compañeros. ¡Vamos a ello! Si hablamos de pioneros de la guitarra rock y de octavas, tenemos que hablar de Jimi Hendrix. Con un estilo heredado seguramente del sonido más jazz de Wes Montgomery, vemos cómo utilizaba estos intervalos, por ejemplo, en sus melodías, para darle mucho más peso, aunque podríamos acreditarle el honor de haber hecho de las octavas una buena manera de empezar una canción. Es lo que pasa con la mítica intro de Purple Haze. Esos intervalos de octava van a dar pie a ese famosísimo riff. Pero desde luego lo que llama la atención es esa octava formada desde el tritono de la tonalidad, en este caso la de mi menor, sobre esa nota si bemol, y podemos escuchar como el bajo va haciendo esa misma octava, en este caso en el tono de mi. Así que se juntan las dos, sería como hacer algo así, ¿no? Una tocando... juntar esa nota mi con esa nota si bemol y hacer la octava de cada una de ellas, ¿no? Otra de las intros más famosas de Hendrix con octavas estaría en el sonido de Fire también, ¿no? Que vemos como junto con el bajo va a doblar esas notas con octavas, en este caso también una quinta bemol dentro de la tonalidad ahora de re menor. Vemos como ahí lo toca con quinta, tercera cuerda para acabar en esa nota re que da pie a las estrofas de la canción. Otro de los grandes arquitectos de la guitarra rock es sin duda Jimmy Page. Podemos ver cómo utiliza estos intervalos, por ejemplo, en melodías, como en el tema Since I Be Loving You, pero creo que destaca sobre todo en los riffs, esos riffs tan potentes que ya son parte de la historia del rock, riffs como por ejemplo The One Tone Song o Immigrant Song. En Immigrant Song vemos como Jimmy Page utiliza un intervalo de octava en el tono de fa sostenido, con este patrón. Algo que va a poner bastante a prueba nuestra púa, ya que vamos a tener esa quinta cuerda entre medias. De alguna manera podemos taparla también, como hacemos habitualmente con las octavas, y queremos que suenen las cuerdas a la vez, ¿no? Podemos... para que no... que choque la púa sin querer en esa quinta cuerda, por reducir ese sonido, ¿no? Muy sencillo en cuanto a las notas utilizadas, ese intervalo de octavas, pero con un patrón que va a crear mucha síncopa y mucha fuerza, ¿no? Algo parecido pasa en The One Tone Song, donde ya en el tono de sol vamos a ver cómo repite esa nota sol, en este caso por dos veces. La duplica para después salir dentro de la pentatónica menor con este sonido. En realidad escribiendo octavas otra vez, re, do sostenido, do si bemol, pero tocados ahora desde la octava más aguda a la más grave. Vamos a repetir ese sonido para después Si hablamos de intervalos y de Ritchie Blackmore, seguramente nos vengan a la cabeza los intervalos de cuarta, ya que son parte de algunos de sus riffs más populares de guitarra, como por ejemplo Smoke on the Water. Sin embargo, hasta en esta misma canción de Deep Purple encontramos cómo utiliza de una manera muy peculiar los intervalos de octava. Tiro de lista, ya que en su, estancia en Rainbow va a tirar de estos intervalos también un montón, sobre todo en las estrofas, en temas como por ejemplo Men on the Silver Mountain, Starstruck, Lonely Rock and Roll, All Night Long, Eyes of the World, Can't Happen Here o Bring on the Night. Si sabes tocar el tema Smoke on the Water, sabrás que los versos de la canción están formados de este tipo de octava.
con las notas sol y fa. We all came down to Montrose, donde va a repetir por 5 veces esa nota sol, una vez la nota fa, para hacer 2 veces más la nota sol. Y vuelta a empezar el ciclo otra vez. Ese sonido va a ser muy habitual en los temas, por ejemplo, de Rainbow. En un tema como All Night Long escuchamos You're walking out with your eyes on me, just looking good but I just don't know, I need a girl just to keep her head all night long. Muchas de las canciones de Rainbow están basadas en ese movimiento o con algunas variaciones, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en el tema ISO The World cómo vuelve a utilizar las octavas, que en este caso al ir en el tono de la podemos hacer con la quinta cuerda abierta. Con algunas variaciones, como digo, en algunas canciones. Por último vamos a acabar con el señor Tony Iommi, todo un auténtico pionero en la historia del rock. Seguramente tenemos más asociados a los intervalos de quinta sus poderosos riffs de guitarra. Sin embargo, la manera en que utiliza las octavas es una manera también digna de estudio. En la intro de Fate is Where Boots de Black Sabbath vemos como Iommi utiliza las octavas de una manera muy curiosa, ¿no? Después de esos riffs que tiene el principio de la canción. Vamos a ver cómo en vez de utilizar, digamos, de la manera más tradicional las octavas, es decir, buscando la nota más aguda más abajo en el mástil, lo va a hacer justo al revés, es decir, en este caso, por ejemplo, en esa primera nota que vamos a meter, la nota si, la va a buscar saltándose una cuerda más, es decir, entre cuarta y primera vamos a tocar las 2 octavas, la misma nota si, y en vez de esta posición vamos a encontrar una posición muy distinta, ¿no? Algo que podemos hacer, por ejemplo, con púa y dedo para tocar esta parte. Ese sonido, ¿no? Buscamos siempre tapar la segunda y tercera cuerda, por ejemplo con nuestro tercer dedo para que no nos suene, o como digo, con púa y dedo para poder tocar con ese estilo híbrido, ¿no? Vamos a pasar por estos intervalos. Para hacerlo también de manera alternada entre cuarta y primera cuerda. Bien amigos, pues hasta aquí este vídeo donde comparábamos la manera de tocar, de utilizar las octavas de estos 4 monstruos de la guitarra. Ya sabes, vamos a intentar distanciarnos de cualquier otro guitarrista e intentar utilizar estos intervalos de otra manera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.